Buenas tardes para todos y todas en España, buenos días para todos y todas aquí en Argentina. Muchas gracias a todos quienes se conectaron para esta charla o para esta conferencia. La idea de los próximos minutos es poder comentarles algunos de los resultados obtenidos y los caminos metodológicos y técnicos utilizados para investigar los procesos históricos asociados al arte rupestre en distintas cuevas del noroeste argentino. Para comenzar, me gustaría contextualizar un poco nuestros trabajos en torno a los ejes teóricos que utilizamos. El primero de ellos tiene que ver con un fuerte énfasis histórico, y con esto me estoy refiriendo a lo que Timothy Pauketat ha denominado como una arqueología de los procesos históricos para caracterizar a distintas tendencias dentro de la arqueología contemporánea que tienen como característica fundamental cambiar el eje de causalidad en la explicación del cambio social. Para estos enfoques, entre los que incluimos nuestras investigaciones, son las personas en sus interrelaciones constitutivas con el arte rupestre y otras cosas y seres más que humanos, quienes producen los cambios sociales, quienes construyen y transforman sus mundos. La investigación de estos procesos históricos, entendemos, es necesario de realizarse a partir del análisis de lo que denominamos como escalas locales o microhistorias, para retomar una perspectiva elaborada por Carlo Ginzburg en la historia. Es decir, que es necesario investigar estos procesos históricos desde escalas de análisis espaciales y temporales acotadas que nos permitan alcanzar datos en alta resolución para, a partir del conocimiento exhaustivo de estas microhistorias, poner en discusión nuevamente los modelos generales, pero a partir de estas historias donde se destaca la complejidad, la heterogeneidad de las interrelaciones entre las personas y las pinturas en estos sitios arqueológicos. Y por último, me gustaría destacar un tercer eje teórico que tiene que ver con el énfasis en la investigación de la materialidad del arte rupestre, de lo cual ya habló en la conferencia anterior la doctora Dana de Fiore, y que se de alguna manera contrapone con la tendencia que por muchos años dominó los estudios del arte rupestre, que puso énfasis sobre todo en los aspectos ideológicos y simbólicos. A partir de estos ejes teóricos muy generales de nuestras investigaciones, a lo largo de esta charla o de esta conferencia, me gustaría poder comentarles distintas alternativas metodológicas y técnicas que hemos empleado para indagar en estos procesos de confección, usos y transformaciones de los sitios con arte rupestre, y en particular comentarles los resultados obtenidos en la investigación de varios sitios en la sierra del Alto Ancasti, en la provincia de Catamarca, del noroeste de Argentina. Eh, a lo largo de toda la ladera este de esta sierra, de la Sierra del Alto Ancasti, en el noroeste argentino, se han documentado numerosos sitios con arte rupestre, que albergan aproximadamente un centenar de cuevas con pinturas y grabados prehispánicos. Desde hace más de medio siglo que estos sitios están siendo investigados. La mayoría de los autores y autoras que trabajaron en estos lugares concluyeron que muchas de las pinturas rupestres pueden ser vinculadas a la cultura La Aguada, una cultura que se desarrolló en el noroeste argentino entre el 600 y el 1200 después de Cristo. Esta atribución cultural se basó sobre todo en las similitudes estilísticas entre algunas de las pinturas rupestres de estos sitios, como vemos en pantalla, y la iconografía clásica de la cerámica de la cultura La Aguada. Sin embargo, hoy conocemos que el arte rupestre de esta sierra es mucho más heterogéneo, con pinturas posibles de ser vinculadas a momentos previos a la cultura de la Aguada y también a momentos posteriores. Nuestros trabajos en particular utilizan distintas líneas de evidencias interconectadas para conocer estos procesos históricos. Entre distintas líneas podemos mencionar las excavaciones estratigráficas, los estudios desde la arqueología del paisaje, los análisis de las superposiciones, estudios morfológicos estilísticos, entre otras líneas. Sin embargo, para esta ocasión me interesa centrar la exposición en torno a los estudios físico-químicos de las pinturas
rupestres, que va a ser el eje sobre el cual vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero que en distintos momentos vamos a conectar con otras líneas de evidencias. La metodología de análisis arqueométricos de las cuales voy a hablar puede ser caracterizada en dos grupos o en dos métodos generales. Uno, que tiene que ver con estudios microinvasivos de muestras estratigráficas, pequeñas muestras de 1 milímetro cuadrado aproximadamente, que son extraídas de las pinturas rupestres, luego incluidas y analizadas a través de distintas técnicas de análisis físico-químicos. Y por otro lado, otra metodología de análisis arqueométricos que tiene que ver con los análisis no invasivos, en este caso a través de un equipo de espectroscopía de fluorescencia de rayos X. Ya veremos en detalle algunos resultados. Para comentarles un poco los trabajos que venimos desarrollando, me gustaría iniciar con uno de los sitios de esta sierra de Ancasti, de la cual les hablaba hace un momento, que es el sitio de Oyola. Este sitio está formado por 38 cuevas con pinturas y grabados prehispánicos dispuestas en las bases de estas grandes rocas de granito que caracterizan el paisaje de esta zona. En estos 38 abrigos existe una gran diversidad de pinturas rupestres en términos de los colores utilizados, de sus tamaños, de sus formas, de los estados de conservación actual, entre otros aspectos. Sin embargo, cuando nos situamos al interior de algunas de estas cuevas del sitio, se nos presentan paneles pintados como los que vemos en pantalla. Son dos cuevas distintas dentro del sitio de Oyola. La primera impresión que tenemos cuando los observamos es que la mayoría de los motivos poseen una gran homogeneidad en términos de los colores empleados, de las formas de estas pinturas y casi que no existen superposiciones en las cuevas de Oyola. Esto crea una sensación de que son paneles resultantes de quizás un único evento de pintado. La primera impresión al observar estos paneles es que se trata de escenas por ejemplo de caravaneo o escenas de arriería o de pastoreo. Sin embargo, cuando comenzamos a investigar en estos sitios, notamos algunos indicios, como sutiles superposiciones entre algunas pinturas, que nos hacían sospechar de esta homogeneidad cronológica. Es decir, hasta qué punto lo que vemos en estos paneles es el resultado de un único evento de pintado. Esa fue la pregunta. Y el primer camino metodológico que utilizamos para investigarlas eh, se vinculó al análisis arqueométrico de las mezclas pigmentarias con que fueron realizadas estas pinturas. Entendemos que una mezcla pigmentaria es el resultado de la combinación de un conjunto de materiales y diversos procesos técnicos y otras prácticas sociales que dan como resultado una mixtura en particular, un pote de pintura, que corresponde a un evento de preparación de mezclas pigmentarias. Suponemos que en términos arqueométricos es posible diferenciar una mezcla pigmentaria de otra mezcla por las características físicas o químicas diferenciales que pueden tener, incluso si una y otra vez se hayan empleado los mismos materiales, porque salvo en la actualidad con las pinturas industriales, suponemos que en el pasado eh, fue muy difícil reproducir, o habría sido muy difícil reproducir exactamente las características microscópicas, morfológicas y químicas. Es decir, así se hayan empleado los mismos materiales, suponemos que podemos distinguir mezclas pigmentarias distintas que corresponden a distintas preparaciones de pinturas al interior de algunas cuevas. Pero bueno, para mostrarles un poco esto, les voy a comentar algunos de los análisis realizados. Tomamos más de 150 muestras estratigráficas en el sitio de Oyola, las estudiamos a través de distintas técnicas analíticas elementales y moleculares. Pero me gustaría concentrarme en uno de los abrigos del sitio, la cueva Oyola 7. Les comentaba al inicio cómo nos interesa conocer estas historias bien particulares, bien concretas de algunas cuevas, de algunos paneles, para luego discutir los problemas de índole más general o más amplios. Vamos a pasar a una sola cueva que tiene más de 70 motivos pintados.
de los cuales tomamos muestras primero de las pinturas blancas. Estas son algunas de las estratigrafías, microestratigrafías obtenidas de los motivos blancos. Las primeras observaciones microscópicas nos permitieron diferenciar dos conjuntos de pinturas en base a sus características morfológicas. Esta diferenciación, al principio física, fue luego confirmada a partir de los análisis químicos. Y aquí vemos cómo existe una mezcla pigmentaria en donde se utilizó calcita y otra en donde el espectro Raman nos indica la presencia de yeso. Lo mismo se hizo para los rojos. Primero tomamos las muestras, las incluimos, analizamos sus características morfológicas, pudimos distinguir distintos grupos, en este caso muestro dos nomás, y luego realizamos los análisis químicos y pudimos ver que esas diferencias morfológicas son el resultado de distintos componentes utilizados en la preparación de estas pinturas. En algunos casos solamente óxidos de hierro, en otros casos óxidos de hierro con yeso, entre los compuestos inorgánicos, ¿no? Eh, Sin embargo, también nos trasladamos a otros abrigos del sitio, ya no en esta única cueva, sino también en otras, para ver si estas diferentes mezclas pigmentarias era también un fenómeno más extendido en todo el sitio de Oyola. Aquí les voy a mostrar los resultados de otra cueva, Oyola 34. Estudiamos las pinturas rojas y pudimos distinguir, en este caso, tres mezclas pigmentarias diferentes en las que se utilizaron distintos compuestos. En este caso les muestro los resultados elementales, también tenemos los moleculares. Algo similar sucede con los colores negros. Aquí vemos un panel de esta cueva, en donde tenemos dos pinturas negras similares morfológicamente, de colores muy parecidos, ubicadas a menos de 1 metro entre sí. Sin embargo, una se realizó con óxidos de manganeso y otra con carbón como pigmento. Esta diferenciación de las mezclas pigmentarias nos permite entonces pensar que al interior de cada una de estas cuevas se prepararon distintas pinturas, es decir, que es probable que hayan existido distintos eventos de preparación de pinturas y de confección de motivos. Esta distinción de distintas preparaciones nos sirve para combinarla con otras líneas de evidencias, como las superposiciones, los estudios estilísticos y demás, y así conocer algunos fragmentos de los procesos históricos de pintado de estos abrigos. Aquí les muestro otras de las cuevas de Oyola. Si vemos todo este panel, los colores son muy parecidos, las formas también son muy parecidas. Podríamos pensar que es una escena quizás de pastoreo de camélidos. Sin embargo, comenzamos a investigar su historia y parece que esta historia es mucho más compleja. Algo así habría sido la pared sin pinturas. Entendemos que existió un primer evento de pintado en donde no se confeccionaron los camélidos, sino solamente un antropomorfo con objetos en sus manos. Este antropomorfo tiene una iconografía muy característica asociada a la cultura laguada de la cual estaba hablando. Y es una iconografía totalmente diferente a los camélidos que entendemos fueron pintados un tiempo después. No sabemos la distancia cronológica absoluta entre los eventos. Sabemos que este evento es posterior. Además, estos camélidos poseen una composición química diferente al antropomorfo. O sea, no solamente hay diferencias en cuanto a la iconografía, estos camélidos remiten al periodo tardío del noroeste argentino, sino que también hay diferencias físico-químicas. También creemos que existió un tercer evento de pintado en donde se realizaron otros camélidos, algunos de los cuales están superpuestos a los previos. Vemos indicado con una flecha uno de los casos de superposición. Esto nos da un orden en la secuencia, sabemos que estos camélidos son posteriores y además, en términos químicos, estos camélidos son diferentes, esta preparación de pintura es diferente a la de los camélidos anteriores. Y por último, se realizaron otros motivos que probablemente sean mucho más modernos, algunos de los cuales son cruces raspadas en estas piedras, quizás vinculadas a los procesos de extirpación de idolatrías emprendidos en estas partes del continente americano, posterior a la invasión española, cuando se trataba de extirpar o eliminar las religiones de los pueblos originarios. Con el paso del tiempo,
La cueva la vemos así hoy en día. De tal forma, esto que nosotros pensamos que puede ser una escena, es decir, el resultado de el traspaso en la piedra de una idea preconcebida, de una escena quizás de caravaneo, no es sino un producto histórico. Y es a partir de esto que pudimos comenzar a interpretar muchos de los abrigos de Oyola y de sitios cercanos como montajes policrónicos o como obras abiertas, es decir, como el resultado del agregado de pinturas a lo largo de procesos de confección de motivos muy complejos. También nos podemos mover a otro sitio próximo. También me gusta, es la intención de esta conferencia, que ustedes puedan ver imágenes de los sitios de esta zona de Argentina. Nos movemos a un sitio cercano, la Cueva de la Candelaria, a 30 kilómetros aproximadamente de Oyola. Aquí vemos algunas de sus pinturas. Me interesa por un momento referirme a esta gran escena que vemos en el sector superior de la pantalla, en donde un gran felino, característico de la cultura laguada de la cual estabas hablando, está asociado a un conjunto de motivos antropomorfos que parecen estar bailando, probablemente al ritmo de dos personajes que están tocando el tambor. Podríamos pensar también que es una escena, una danza, la danza del jaguar. Muchos autores y autoras la interpretaron así, danza del jaguar o danza del suri, en referencia a los ñandúes chiquititos que hay en este sector. También estuvimos haciendo análisis químicos de los distintos motivos de este panel, y al parecer son distintas mezclas pigmentarias y hay superposiciones entre ellos, o sea que también podríamos pensar que esta escena es el resultado de una historia, que quizás pasaron cientos de años entre motivos y motivos. Pero en este momento me interesa centrarme ahora en la figura que está abajo, que es una gran figura de una serpiente con múltiples cabezas, muchas veces denominada como anfisbena. ¿Por qué? Porque ya no únicamente debemos interpretar estos paneles como obras abiertas, sino que es posible pensar que algunos motivos de esta cueva, como esta gran serpiente, perdón, quizás la pasé rápido, me refiero a la serpiente que se encuentra aquí abajo, que tiene múltiples cabezas y que parece extenderse por más de 2 o 3 metros en esta cueva. Los primeros estudios de esta serpiente nos permitieron diferenciar distintas tonalidades macroscópicas de blancos. Algunos sectores también notamos que estaban superpuestos entre sí algunos de estas tonalidades diferentes. Luego hicimos análisis químicos de las distintas partes de este gran motivo y pudimos encontrar diferencias químicas significativas como para pensar que hay distintas preparaciones de pinturas involucradas en la confección de este gran motivo. Es decir, este motivo también puede ser interpretado como un montaje policrónico en el cual se agregaron distintas partes de esta gran serpiente a lo largo del tiempo. Es decir, que esta serpiente fue creciendo en el tiempo a partir del agregado de algunas partes, quizás en eventos de pintado con cientos de años de separación unos de otros. Sin embargo, la primera impresión que tenemos cuando la observamos en el sitio es que es un único motivo, pero en sí encierra una historia. Ahora bien, estas historias tan complejas que comenzamos a investigar en la Sierra de Ancasti, seguramente fueron acompañadas de distintas prácticas sociales desarrolladas al interior de estos abrigos. Sin embargo, los estudios de arte rupestre a nivel mundial tienen siempre una gran dificultad, que es la de contextualizar las pinturas rupestres con respecto a las historias de las excavaciones estratigráficas. Uno de los caminos que estuvimos explorando en términos metodológicos para conectar las historias de las paredes con las historias del piso de las cuevas se basa en el estudio de las capas de hollín. Les muestro cómo surgió esta investigación. Una de las cuevas que estábamos excavando tiene en distintos sectores de las paredes algunas manchas oscuras, como vemos en pantalla indicadas con flechas. Mientras realizábamos la excavación, notamos que algunos de los fogones, se encuentran inmediatamente por debajo de las manchas negras de las paredes. De tal manera que pensamos si no sería posible conectar
dichos fogones documentados en la estratigrafía con las manchas o con los depósitos oscuros de las paredes. Para eso primero tuvimos que investigar qué eran esas manchas oscuras. Tomamos muestras microestratigráficas como si fueran las muestras de pinturas y las analizamos. Pudimos comprender que estos depósitos negros son los depósitos de hollín desprendido de los fogones. Las señales de, por ejemplo, espectroscopía Raman indican esta composición físico-química y otros estudios también lo apoyan. De tal manera que son estas marcas de hollín depositadas en las paredes por estos fogones que estábamos excavando que estábamos documentando en la excavación del piso. Ahora bien, ¿cómo conectar estas historias? La historia de pintado de la pared con la historia estratigráfica que investigamos durante la excavación. Bueno, ¿por qué no conectar entonces el fogón documentado en el piso con las marcas de hollín de las paredes próximas? Para eso hicimos una serie de estudios en donde, por un lado, se excavó un sector de la cueva, se documentaron los distintos fogones hallados, y por otro lado, se realizó una matriz de Harris de toda la secuencia de pintado de la pared y se tomaron muestras estratigráficas de los distintos motivos y de la roca soporte. Con respecto a la matriz de Harris de la secuencia de pintado de esta pared, es bastante sencilla, son 5 motivos nada más, y lo realizamos a partir del estudio de las superposiciones y de las características estilísticas de los motivos. Ahora bien, lo interesante es que las micromuestras extraídas de todo este panel indican que las capas de hollín se encuentran por debajo de las capas de pintura en términos estratigráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que las pinturas se realizaron en todos los casos luego de que se depositó el hollín en las paredes. Entonces, si nosotros podemos ubicar el fogón en la matriz estratigráfica de la excavación del piso, darle una cronología a ese fogón, en este caso en el 1260 antes del presente aproximadamente, podemos pensar que, podemos tender un puente con la historia de las paredes pintadas y el depósito de carbonización que documentamos en esta pared. ¿Qué sería algo así? Bueno, les muestro un ejemplo. Eh, el sector excavado de la cueva, antes de que haya sido pintado, se habría visto más o menos así. En algún momento alguien realizó un fogón que tiznó la pared próxima y luego no sabemos la distancia temporal entre los eventos aún, pero lo que sabemos es que posteriormente se comenzaron a realizar los motivos pintados en este sector de la cueva. Primero esta figura, luego otra figura que está superpuesta a la anterior, posteriormente una tercera figura superpuesta a la previa y por último una figura más. Con el paso del tiempo, la cueva y nuestra excavación quedó más o menos así. Lo interesante, creemos, de esta metodología para interconectar las historias de las paredes y del piso es que nos permite contextualizar el arte rupestre y, por un lado, obtener cronologías absolutas de referencia. En este caso es una fecha post-Kem, se realizaron las pinturas, pero también esta contextualización nos sirve para vincular la confección de los motivos pintados con distintas prácticas sociales, de las cuales tenemos evidencia en la excavación. En este caso, el encendido de los fogones, pero también otro tipo de prácticas que tenemos documentadas en las excavaciones, por ejemplo, la confección de instrumentos líticos en cuarzo, de las cuales encontramos evidencias en contemporaneidad con el fogón que veíamos hace un momento. Ahora bien, cuando pensábamos que más o menos conocíamos algunos fragmentos de las historias de esta cueva, nos dimos cuenta que conocíamos muy poco todavía. ¿Por qué? Porque nos encontramos con estratigrafías como esta. Esta muestra microestratigráfica fue extraída del sector muy cercano al fogón que veíamos hace un momento y fue extraída como muestra de control, supuestamente de soporte sin pinturas. Es más, si ustedes ven dónde fue tomada la muestra, no es en el motivo rojo, sino al costado, supuestamente en la roca sin motivos pintados.
Si vemos la estratigrafía en el sector superior, que es el más superficial, vemos una capa negra que es la capa de hollín. Sin embargo, por debajo tenemos un estrato bastante espeso de oxalatos de calcio, de lo cual podemos hablar en otro momento, pero lo interesante es que abajo de esa capa de oxalatos tenemos un estrato rojo cuyas características físicas y químicas se condicen con pinturas rupestres, es decir, tenemos motivos ocultos por debajo de otras capas en estas cuevas. Esto nos condujo a comenzar a investigar estas historias ocultas, estos motivos tapados que no vemos directamente hoy en día. Para eso, en primer lugar, tomamos otras muestras estratigráficas que nos permitieron obtener cortes o cross-sections similares a las que vemos en pantalla. Si ustedes observan, en estos casos, por ejemplo, pudimos documentar distintos motivos rojos ocultos a la visión directa actual, debajo de capas de hollín, debajo de capas de oxalatos o sulfatos de calcio, o debajo de otras pinturas rupestres. También, en otros puntos de la cueva, documentamos motivos ocultos en blancos y en negro también. Ahora bien, si sabemos que existen pinturas ocultas a la visión directa actual, el siguiente interrogante en nuestra investigación fue cómo saber las formas de estas pinturas, ¿no? O sea, ya sabemos que existen. Bueno, ahora, ¿cómo alcanzar las formas de los motivos ocultos sin quitar o sin eliminar las capas que los superponen? Porque muchas de esas capas son pinturas rupestres también. Entonces, por una cuestión de conservación, no las podemos eliminar. Entonces, ¿cómo alcanzar esas formas? Bueno, creemos haber encontrado un camino metodológico muy prometedor, que se basa, perdón, antes les muestro otras de las estratigrafías donde pueden ver una pintura rupestre roja y por debajo otra pintura rupestre roja oculta con una composición química diferente. Pero les decía que estamos investigando estos motivos ocultos y sus formas a partir de una metodología muy particular que es el escaneo de algunos sectores de estas paredes con un equipo de fluorescencia de rayos X. Este escáner de fluorescencia de rayos X fue confeccionado a partir de un convenio entre la Universidad de San Martín de Argentina y el Instituto Nacional di Fisica Nucleare de Italia y el CNR, y lo estamos probando en este momento en el laboratorio. ¿Por qué sostenemos que esta técnica nos puede permitir conocer las formas de los motivos ocultos? Porque los análisis químicos elementales que se pueden hacer a partir de la fluorescencia de rayos X no solamente nos permiten caracterizar las capas superficiales, sino que el haz que emite este equipo penetra unos milímetros por debajo de algunas capas y puede analizar los materiales que se encuentran inmediatamente por detrás. Es decir, que es posible alcanzar la composición elemental de algunos materiales que están ocultos por debajo de las capas superficiales. Para ello, en primer lugar, se construyó el equipo y luego se probó que era posible analizar primero las figuras eh, superficiales. Esta es una probeta experimental, por ejemplo, que se pintó con hematita, y aquí vemos los mapeos obtenidos. La resolución del escáner de 0,5 milímetros por píxel nos permite casi dibujar en términos químicos los motivos que estamos analizando. Ahora bien, ¿cómo tratar de alcanzar los motivos ocultos, que es el interrogante que les planteaba? Para eso, estamos realizando pruebas experimentales en laboratorio en donde replicamos las composiciones químicas de los motivos pintados y luego los cubrimos con otros materiales, que son los materiales que en los sitios pudimos observar como depósitos ambientales, como capas de hollino, como otras pinturas rupestres que tapan a los motivos ocultos. En este caso me interesa mostrarles uno de los ejemplos de los resultados obtenidos. En este caso replicamos una pintura roja, una pintura rupestre roja, basada en hematita como pigmento, que fue cubierta por una capa de carbón. Así quedó el mock-up experimental totalmente cubierto por carbón. Luego lo analizamos con el escáner de fluorescencia de rayos X y obtuvimos estos resultados.
A la derecha pueden ver la probeta sin recubrir. Aquí está, creo que se ve el cursor, el camélido rojo antes de ser cubierto con carbón. A la izquierda ven la probeta una vez que fue tapado el motivo con carbón. Y en el centro, la imagen que corresponde al mapeo del hierro con el escáner. Si ustedes comparan la imagen del mapeo con el camélido que habíamos pintado, es casi exactamente el mismo. Es decir, pudimos alcanzar una imagen que estaba subyacente sin retirar las capas que se encuentran por encima. Eh, Sin embargo, esto es mucho más complejo, porque algunas combinaciones de materiales permiten observar estos motivos ocultos y otras no, y a eso hay que sumarle la heterogeneidad química y física de la roca soporte. Estamos trabajando en eso en este momento, estudiando cómo incide la roca soporte y el ruido químico que genera en estos estudios. Estas pruebas experimentales fueron realizadas en madera. Para también conocer muy bien la roca soporte, comenzamos un exhaustivo plan de análisis no invasivos en los sitios, que complementan los estudios estratigráficos realizados. Aquí lo hicimos con otro equipo de fluorescencia de rayos X, un equipo de la empresa Bruker, que nos permitió realizar, por ejemplo, en esta cueva más de 300 análisis de la roca soporte, de los motivos rupestres y de los depósitos ambientales. Estos trabajos están en este momento en proceso, así que esperamos en los próximos meses contarles los resultados. También comentarles que estos trabajos que realizamos en el noroeste argentino también fueron aplicados a otros contextos arqueológicos muy diferentes, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en trabajos en colaboración con otros equipos, investigando el arte rupestre de cazadores de más de 12.000 años de antigüedad, estudiando las composiciones químicas y las diferentes preparaciones de pinturas elaboradas en estos sitios. Y para mostrarles también un caso bastante diferente a los previos, también estamos haciendo estos estudios para investigar una tumba de la antigua Tebas, del Valle de los Nobles, en donde estamos indagando en el proceso histórico de confección y transformaciones de las paredes pintadas y grabadas de esta tumba, elaborando, entre otras cosas, algunas matrices de Harris de todo este proceso de pintado. Para finalizar, entonces me gustaría destacar que entendemos que los estudios fisicoquímicos son una herramienta fundamental para comprender los procesos de confección, múltiples transformaciones y usos de los sitios con arte rupestre, pero que pueden ser utilizados trascendiendo la mera caracterización material de las pinturas, es decir, que una pintura roja tiene matita, ¿es importante? Sí, es importante, pero es mucho, quizás es más relevante o mucho más importante poder contextualizar esa pintura roja y vincularla a las interrelaciones de las personas y las pinturas en el pasado. Entendemos que el potencial de estos análisis se multiplica cuando los vinculamos a otras líneas de evidencias arqueológicas. Todos estos estudios nos permiten entonces vislumbrar, acceder a pequeños eventos muy particulares en donde las personas, las pinturas, otras cosas y otros seres seguramente más que humanos se conectaron en el pasado, se co-constituyeron probablemente, que son historias que traspasan los grandes periodos cronológicos o los grandes estilos artísticos con que usualmente estudiamos el arte rupestre. Y son historias que nos acercan a la complejidad y a la heterogeneidad de estas relaciones de las personas y las pinturas en el pasado. Bueno, nada más, muchas gracias por escucharme. Todo esto que les conté es el resultado del trabajo de un amplio equipo de trabajos, así que va también para cada una de ellas y ellos el reconocimiento por todos estos estudios. Muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante, yo creo, y con muchos paralelos en cosas que se están haciendo en diversos lugares. Así que yo creo que podemos tener ahora una buena discusión al respecto. María Ángeles Medina va a canalizar ahora las preguntas en el chat, porque yo creo que ella misma va a dar inicio a ese ciclo de preguntas y de cuestiones a tratar. María Ángeles. Pues muchas gracias, verdaderamente interesante.
nos ha hecho reflexionar bastante sobre algunos proyectos que tenemos en esta zona. Bueno, yo en el chat tengo varias preguntas, ¿no? La primera en relación con la extracción de las muestras de la pintura. No sé si usáis algún protocolo específico, alguna herramienta en particular para controlar el muestreo. Sí, se utiliza un protocolo específico desarrollado para el muestreo microestratigráfico de bienes patrimoniales en general. Este es un protocolo utilizado sobre todo para extracción de muestras en obras de arte de caballete. O sea que fue perfeccionado para que la extracción sea mínima y sin impactar en el bien patrimonial. Estas muestras se extraen con lentes de magnificación, o sea, lupas y bisturí, y luego se comienza con todo el proceso de inclusión a través del uso de distintas resinas y de varias lijas hasta obtener el corte transversal. Pero sí es un protocolo muy específico que se viene desarrollando en el centro Tarea, que es el centro del taller de restauración de la Universidad de San Martín en Argentina, que por mucho tiempo ha estudiado obras de arte no en este caso de arqueología, sino coloniales y de distintos periodos del arte occidental. O sea que fue perfeccionado primero para obras de arte de caballete y ahora aplicado a la arqueología. Y para la extracción de la calcita o del soporte rocoso, imagino que ha tenido que ser adaptado, ¿no? Perdón, Mariam, se cortó justo la pregunta y no llegué a escuchar. Para la extracción del soporte rocoso, ¿ha tenido que incorporar algún tipo de instrumentación específica? No, más allá de lo que te comentaba, no, bisturí, lupas y mucha observación y mucho trabajo antes de la extracción para analizar las características de la pintura, en qué sector no impactaría la extracción de la muestra, las características de la roca soporte para tratar de prever si la presión sobre la roca provocaría un daño mayor al previsto. Así que es más el tiempo de preparación para la toma de muestras que la toma de muestra en sí. Nosotros aquí hemos realizado unas muestras, sobre todo en relación con la datación de la calcita que se aparece encima de la pintura. La verdad que es un proceso muy laborioso y requiere de materiales muy específicos y una gran observación. Tomo la referencia que nos has comentado. Luego, sobre el análisis de pigmento a base de madera, ¿conocéis la especie de la madera o algún tipo de procesado, de trituración o relación con el pigmento? ¿Te refieres a las pruebas experimentales de laboratorio que mostré en las últimas diapos? No, me refiero al análisis a la pintura. ¿Habéis conseguido obtener un fragmento leñoso algo más grande de lo habitual para realizar el análisis antropológico o observar si el pigmento está procesado? ¿Las pinturas rupestres negras con carbón? ¿A eso te refieres? No pudimos diferenciar todavía. Uno de los caminos que queremos explorar es tratar de diferenciar especies vegetales a partir de las características de los microrestos o de los carbones o de los fragmentos. Ensayamos algunas pruebas, por ahora no lo conseguimos, básicamente porque también las observaciones en el microscopio de barrido no nos permitían alcanzar una resolución suficiente para identificar las características de las partículas, probablemente porque se haya utilizado algún tipo de ligante o aglutinante en estas muestras que nos impide observar las características de las partículas. ¿No? Estamos teniendo algunos problemas para advertir bien las características de las partículas, pero es un camino que queremos transitar, que estuvimos leyendo en varios trabajos y que nos parece súper interesante. Bueno, luego sobre el estudio antropológico también, pero en este caso de los fuegos que están al pie de alguna pintura, ¿conocéis alguna especie o el proceso de realización? Eh, Una los especie de estudios madera. an- Sí, los estudios antropológicos están actualmente en curso, pero los resultados preliminares indican una especie leñosa de la zona que es sevil, es uno de los árboles característicos de la zona.
que tiene propiedades psicoactivas también, las semillas del Sevil, como para contextualizar el arte rupestre. Pero son resultados muy preliminares que espero que en este año, por la pandemia se demoraron esos análisis, calculo que este año ya tendremos resultados con mayor detalle. Aquí antropológico tanto del pigmento y de fuego, y es muy curioso porque los análisis antropológicos que están asociados al arte nos indican que hay casi siempre la elección de una sola especie, ¿no? Por eso te comentaba, porque suele ser siempre como una elección muy cultural, ¿no? Muy dirigida hacia una única especie de todo el registro ambiental del entorno. Y por lo que comentas también es algo parecido. Sí, sería genial que sea una única especie leñosa utilizada en los fuegos y también quizás para hacer las pinturas. Por el momento no lo sabemos, pero esperamos los resultados pronto. Bueno, y la última, la herramienta para el estudio de fluorescencia lleva también incorporado un microscopio o una lupa binocular. Para fluorescencia de rayos X estamos utilizando dos equipos. Uno es el equipo de Bruker, que es para hacer análisis puntuales, que permite observar en la computadora conectada en el momento el punto exacto donde estamos haciendo el análisis. El escáner, que es el otro equipo, el escáner de fluorescencia de rayos X, es un escáner homemade con software open. Y ese no tiene microscopio acoplado, pero también es para poder analizar áreas más amplias, ¿no? De varios centímetros, y poder mapearlas completas. Nosotros aquí estamos usando un microscopio bastante ligero, ¿no? Que es de la marca Light, y bueno, nos está dando buenos resultados, pero el principal problema que tenemos es la estabilidad. Nos acercamos mucho a la pared, no podemos tocarla, es muy difícil realizar un enfoque preciso. Y te preguntaba por si has visto alguna de estas marcas comerciales, si creo que tienen incorporado para el estudio físico-químico alguna lupa o herramienta para el análisis microscópico. Si bien es verdad que ya nos vamos hacia un tipo de instrumento mucho más pesado que el campo hacia nuestros lugares de trabajo, pues es un poco complicado. La verdad, probamos con algunos microscopios muy sencillos que se conectan USB a computadoras y teníamos el mismo problema de estabilizar el equipo en campo, así que no fue posible. Perdón, te escucho muy cortado, Mariam. Disculpa si te estoy respondiendo en la mitad de las preguntas. Nada, muchas gracias, y ya se me acaban todas mis preguntas. A ver, algún compañero tiene alguna otra. Silvia comenta: muchas gracias por esta presentación tan interesante. A nivel de conservación de la pintura, ¿hacen algún tipo de estudio sobre la degradación causada por los microorganismos? Muchos de los resultados de los estudios estratigráficos se vinculan a procesos ambientales sucedidos en las cuevas. Por ejemplo, los oxalatos de calcio, los sulfatos de calcio se pueden formar a través de la interacción de algunos compuestos con los ácidos oxálicos de los líquenes, entre otras especies. Así que al estudiar las rocas soportes, al estudiar las pinturas rupestres con estas técnicas químicas, también estamos comprendiendo al menos una parte de los procesos ambientales sucedidos y que actualmente están en proceso en estas cuevas. De igual manera, también hay especialistas que se están formando y algunos ya egresados en el estudio de la conservación de estos espacios a partir de técnicas macroscópicas y microscópicas. Vale. No se te oye, María Ángeles. No se te oye muy bien. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna otra cuestión? Escribirla en el chat, por favor, porque Iñaki y María Ángeles se os oye muy mal. Verónica, Sí. nuestra compañera,
querría saber cuál es el procedimiento aplicable, así es aplicable a otros entornos geológicos como cuevas kársticas. Sobre todo por el alto nivel de desarrollo calcítico, yo creo que hace referencia al escáner, a ese programa experimental que habéis elaborado. Claro, la calcita, y bueno, tú mismo lo has planteado, ¿no? Que aquí habría que ver en otros soportes cuál puede ser el grado de eficacia, ¿no? Si se mantiene tan alto como ese primer test o puede resultar más problemático. Sí, sí, justamente. Lo que habría que estudiar es esa roca soporte, pero entiendo que podría ser factible su aplicación sobre rocas de tipo kársticas. Lo que también, y perdón que no conozco, es habría que conocer cuáles son los procesos que generan depósitos en ese tipo de rocas, si son depósitos calcáreos o de otro tipo, ¿no? Y estudiar si existen probables pinturas ocultas, por debajo de qué están, si son otras pinturas rupestres o si son depósitos de diversos materiales, y testear si pueden ser esos materiales penetrados o atravesados por el haz del equipo en cuestión. Hicimos varias combinaciones, no recuerdo exactamente la de los resultados con carbonato de calcio, pero cada material deja pasar, por decirlo muy sencillo, más o menos estos rayos X para caracterizar las posibles pinturas infrapuestas. Pero entiendo que en términos muy teóricos generales sería aplicable a los sitios kársticos, sí. La verdad es que muy, muy esperanzador. Estaremos muy, muy atentos a vuestras futuras publicaciones. Si no hay más cuestiones, agradecerte, Lucas, de nuevo en participar en este webinario y recordaros que el próximo mes, el día 16 de junio, tendremos la última conferencia de este curso académico a cargo de Óscar Moro de la Universidad de Newfoundland en Canadá sobre el contexto en el arte rupestre. I just want to remind you that next 16 June we will have our last conference with Óscar Moro from Newfoundland University in Canada about rock art context. Muchas gracias de nuevo, Lucas, y os esperamos dentro de un mes. Un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Adiós.